Perfecto. Arrancamos la grabación del día de hoy. En esta sesión nuestro objetivo es continuar, ¿sí? Entonces vamos a hacer la continuación del modelo de Akerlof y Romer. El modelo de Akerlof y Romer de saqueo, o sea, looting, ¿sí? Del año 93, que empezamos a ver en la sesión anterior, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a completar la revisión de este modelo, recordando que este es un modelo de crisis financieras enfocado sobre todo a entender cómo puede suceder que para ciertas circunstancias sea una opción coherente para agentes racionales decidir quebrar a propósito, ¿sí? Entonces estamos nosotros analizando eso. Para refrescar un poco la memoria, solamente hagamos muy rápido un esquema que nos recuerde qué agentes intervienen en este modelo, ¿ya? Entonces, recordemos que nosotros originalmente teníamos un banco de inversión, ¿sí? Un banco de inversión, es decir, un banco que se dedica a hacer, su propio nombre lo dice, inversiones, ¿sí? Este banco de inversiones está o es propiedad de unos accionistas, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos a los accionistas. Ellos reciben dividendos del banco de inversiones, ¿ya? ¿Qué más teníamos nosotros? Teníamos clientes de este banco, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos clientes. Estos clientes hacen depósitos en el banco. Entonces, al hacer depósitos en el banco es como que le estuvieran prestando dinero al banco. Ese préstamo de dinero que se hace al banco, ¿sí? Más el capital propio que el banco de inversión pueda tener, ¿para qué se utiliza? Se utiliza en la compra de activos, ¿sí? Entonces recordemos que el banco de inversión compraba activos, ¿ya? Tanto con capital propio como con crédito. Y esos activos, en el ejemplo que nosotros manejamos, ¿cuáles son? ¿Ya? Entonces recordemos que estos son los clientes y los activos vienen básicamente en forma de acciones, ¿ya? Aquí teníamos unas acciones, estos son los activos, y estas asumíamos que eran las acciones de alguna empresa. Entonces, pongamos que aquí tenemos una empresa productiva, ¿sí? Entonces aquí está una empresa productiva que produce alguna mercancía, ya no sabemos qué, pero produce algo, ¿ya? Entonces, produce mercancías y a través de esa producción genera una rentabilidad, ROI. Ya le hemos llamado ROI a la rentabilidad. Y esa rentabilidad es básicamente la que se traslada a los accionistas, ¿ya? Entonces recuerden que cuando uno es accionista de una empresa, adquiere cierto derecho a participar en parte de la rentabilidad del negocio, ¿ya? Entonces, ¿cómo va la historia? La historia va, tenemos un negocio, o existe una empresa, un negocio, una industria, que produce, ¿ya? Genera una rentabilidad. Esa rentabilidad, que bueno, esto ya, esto ya viene de la producción, ¿no? Esto digamos que se sale del modelo, ¿ya? Pero hay una producción, de esa producción se genera una rentabilidad, esa rentabilidad se traslada a los dueños de las acciones, que en este caso es el banco de inversión. Ese banco de inversión, ¿sí? Ha comprado acciones a través de capital propio de los accionistas más clientes que han aportado a través de un crédito. Y bueno, esos créditos son depósitos en el banco. Luego, el banco de inversión paga a los accionistas un dividendo, ¿sí? Entonces, recordemos que esta era la estructura básica del modelo en el cual nosotros nos hemos fundamentado hasta el momento, ¿ya? Y a partir de esta estructura básica nos habíamos planteado la pregunta final de la sesión anterior, que era la siguiente: ¿cuál es el objetivo de los propietarios o de los accionistas? ¿Ya? Entonces, vamos a recordar sobre esa pregunta: ¿cuál es el objetivo de los accionistas? ¿Sí? También les estamos llamando propietarios, ¿ya? Pues, ¿cuál era el objetivo de este grupo de accionistas? Entonces, recordemos que nosotros habíamos asumido que ellos son racionales, ¿sí? Y que buscan maximizar sus ingresos en valor presente, ¿de acuerdo? Entonces, ese era el objetivo central de estos accionistas. Entonces, por tanto, los accionistas básicamente lo que buscan es lo siguiente. Ellos buscan obtener un valor B estrella, ¿sí? Que era igual a maximizar, ¿qué cosa? Ellos quieren maximizar los dividendos que reciben. ¿Y qué dividendos recibían? Recordemos que había dos periodos. En el periodo final ellos reciben delta 2, ¿ya? La cantidad de dividendos 2.
Y en el periodo anterior recibían delta 1, dividendos 1. Pero como esos dividendos se entregaron en un periodo anterior, toca pasarlos a valor presente, por tanto lo multiplicamos por 1 más R2, siendo R2 la tasa de interés. ¿Ya? ¿Esto qué significaba? En esencia significaba que nosotros, como pensando como accionistas, ¿no? Recibimos el dividendo 1 en el periodo 1, después nosotros lo ponemos a ese dinero en los mercados, y a través de poner ese dinero en los mercados logramos generar un interés, R2, ¿sí? Y eso es básicamente la suma de dinero total que tenemos con delta 1 por 1 más R2, ¿ya? Entonces, este era el objetivo, ¿sí? Este es el valor presente. Recordemos que aquí estamos asumiendo que estamos en T igual 2, ¿sí? T igual 2 es nuestro periodo de referencia. Y había una restricción, entonces estábamos sujetos a ¿cuál restricción? Bueno, por no olvidar que esta es una decisión que se toma sobre los activos, o sea, cuántas acciones comprar. Y recordando que las acciones, reitero, son iguales a las que se compran con capital propio más las que se compran con créditos o depósitos de los clientes. Y esto es sujeto a la restricción de 0 menor o igual a C por A menor o igual a W0. ¿Ya? Recordando que esta era una restricción al apalancamiento. ¿Sí? Es una restricción al apalancamiento. ¿Qué significaba esto? Bueno, básicamente C, recuerden que era una fracción que le ponía un límite mínimo al capital propio, ¿sí? Porque aquí está el capital propio. Entonces, ¿qué es lo que se le decía a los propietarios? Ok, pueden entrar en el negocio, al banco de inversión, pueden entrar en el negocio, pero el gobierno dice que al menos esta cantidad C por A tiene que ser capital propio, ¿sí? Por eso está asociada a W. ¿Ya? Todo eso ya lo vimos la sesión pasada. Solamente estoy haciendo un breve recordatorio para un poco entrar en calor y poder continuar con la discusión del modelo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar un poco este problema e irlo replanteando para tratar de resolverlo, ¿sí? Para más o menos poder ver cómo se obtienen las soluciones de este problema y después trataremos de incluir el rol del gobierno, porque ojo, hasta el momento no hemos permitido o no hemos planteado la posibilidad de que el gobierno realice algún salvataje, ¿sí? No hemos hecho nada de eso, ¿sí? Entonces, de una vez indiquemos eso, ¿no? Como no hay salvatajes, ¿sí? Básicamente es así, como no hay salvatajes por parte del gobierno, ¿ya? O sea, el gobierno todavía no entra en ninguna forma de salvataje aquí. Entonces recordemos que los accionistas reciben en Delta 2 todo lo que se obtiene de liquidar el negocio, ¿ya? Entonces recuerden qué significaba esto. El negocio que nosotros estamos analizando, ¿sí? Era un negocio a dos periodos, ¿sí? Entonces solamente había dos periodos para simplificar el problema, ¿no? Porque si no se nos daría un problema muy grande. Entonces, esto de aquí significaba que delta 2, ¿ya? Tenía que ser igual a todo el monto que le sobra al proyecto después de todas las operaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve eso? Y de una vez vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, reemplazando delta 2 en B estrella. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una vez estos pasos. Entonces B estrella, reiteremos, ¿no? Es igual a la maximización escogiendo activos de ¿qué cosa? Entonces tenemos delta 2. Pero ¿qué era delta 2? ¿Sí? Entonces aquí nosotros, si ustedes revisan sus apuntes, recordamos lo que hicimos ya la semana pasada, la sesión pasada, van a notar que nosotros ya planteamos a que era igual delta 2. Delta 2 es igual a lo siguiente, y no tiene nada de raro. Rentabilidad final que recibimos del proyecto, ¿sí? Entonces, recuerden, el banco de inversión recibe esta rentabilidad, más la rentabilidad del periodo anterior, pasada a valor presente, 1 más R2, ¿sí? Un poquito más grande esto, ya, entonces sería 1 más R2 por la rentabilidad anterior. Entonces, hasta aquí está toda la rentabilidad recibida del proyecto, ¿sí? De este proyecto de producción. Menos el pago de los créditos, 1 más R2, 1 más R1, L0. Si recordemos que aquí hay un interés compuesto, puesto que los créditos, o mejor dicho, los depósitos de los clientes se reconocen al final de los dos periodos. Entonces, cuando ya se liquida el negocio, obviamente hay que pagarles el crédito a los clientes más el interés general. ¿Y qué más?
también el proyecto, o bueno, el banco de inversión, tenía que pagar dividendos 1. Y eso significaba la pérdida no solo de los dividendos 1, sino también del interés que se hubiera obtenido si es que esos dividendos se invertían en los mercados. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí, recuerden ustedes que es delta 2. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí es delta 2. ¿Sí? Entonces, hemos reemplazado delta 2, que nosotros ya definimos en la sesión pasada, en nuestra ecuación de maximización. ¿Ya? ¿Y qué nos sobra? Nos va a sobrar más 1 más R2 delta 1, que es en cambio los dividendos en valor presente que reciben los accionistas. Porque recuerden, lo que estamos ahorita viendo es el valor que reciben los accionistas. ¿Sí? Entonces esto de aquí es lo que le sobra a la empresa. Esto de aquí, si quieren, ya es ya lo habíamos analizado, ¿no? Es el valor presente que deja el banco de inversión. ¿Sí? Solamente este monto, ¿no? Solamente este monto de aquí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es el valor presente que deja el banco de inversión. Y en cambio, esto que está acá será los dividendos 1 en valor presente. Los 1 en valor presente. Ya. Ok. ¿Qué podemos notar inmediatamente de esta operación? Podemos notar, colegas, que aquí se pueden eliminar estos términos. ¿Sí? Se elimina 1 más L2 delta 1 y 1 más L2 delta 1, solamente ellos están con signos diferentes. Entonces, el problema de maximización puede reducirse un poco. Entonces ya no nos queda toda la operación, sino que nos va a quedar un poco más compacto el problema de esta manera. Ya, entonces B estrella sería igual a maximizar en A una magnitud que le vamos a llamar B. ¿Y qué va a ser B? O sea, vamos a maximizar en A y en vez de B es todo este término que nos sobró. Ya, entonces vamos a hacer aquí la transcripción de estos términos. Rho2A más 1 más R2, Rho1A. Vean, aquí quiero que quede claro que es 1. Listo. Menos 1 más R2, 1 más R1, L0. Listo. Entonces, nótese cómo hemos compactado el problema, ¿sí? Y obviamente seguimos con la expresión, ¿no? Sujetos a 0 menor igual a C por A menor igual a W0. ¿Ya? Entonces, este es el mismo problema de maximización, sino que hemos reemplazado delta 2. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya dejando en claro que los accionistas al final del periodo van a recibir lo que deja el banco de inversión. Entonces, el banco de inversión liquida, se acabó el negocio, y esto es lo que les va a quedar a los accionistas para maximizar. Obviamente que ellos tienen que escoger o tienen que decirle al administrador cuál es la cantidad que debe comprarse de los activos o las acciones de este negocio. ¿Sí? Recuerden que este negocio productivo es sobre el cual se están comprando acciones. Muy bien, sigamos. Ok, ahora vamos nosotros a ir replanteando un poco el problema, ¿sí? Para poder resolverlo ya. O sea, podríamos ya resolverlo como está aquí, pero vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que nos queden unos gráficos relativamente sencillos, ¿ya? Para que sea más directa la resolución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Ya? Recordando que aquí, ¿sí? Recordando que A es igual a W0 más L0, es decir, que los activos se compran con capital propio y con crédito, es decir, existe apalancamiento. ¿Ya? Entonces, recordando que existe apalancamiento, eh, aplicamos, vamos a reescribir el problema. ¿Ya? Vamos a reescribir el problema de modo que nos concentramos. Ya, entonces nos vamos a concentrar en una de las dos variables, porque fíjense, A, podríamos concentrarnos en A, pero A resulta ser que es igual a W0 más L0. Entonces vamos a hacer una variante en donde nos vamos a concentrar solamente en los créditos. ¿Sí? O sea, pensemos, este es un banco de inversión que ya tiene un capital propio inicial que está dado, ya, no tiene y no se mueve. Y lo que va a decidir el banco de inversión, o mejor dicho, los accionistas, es cuántos depósitos se van a recoger. ¿Ya? O sea, es básicamente hasta qué punto expandimos los depósitos que recibimos o hasta qué punto nos apalancamos. ¿Ya? Entonces, ese va a ser básicamente el replanteo del problema para que se vea con más claridad el resultado. ¿Sí? Repito, porque podríamos dejarlo así.
Sin embargo, me parece que es un poco más interesante ser directos y decidir alguna de las dos variables como variable de interés. En este caso, nuestro interés va a estar en L0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para esto vamos a agregar algunos supuestos. ¿Ya? Entonces, eh, para ello, agregamos algunos supuestos. ¿Ya? Entonces vamos a agregar algunos supuestos adicionales para poder resolver el modelo de una forma lo más clara posible. ¿Ya? Ok, entonces veamos. Vamos con el supuesto 12. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro supuesto 12? Bien, vamos a asumir, ya, asumimos que W0, recuerden W0 es el capital propio, ¿no? Está fijo desde el inicio. ¿Ya? Entonces, suponemos que el banco tiene un capital propio inicial y eso no se mueve. ¿Ya? Y por tanto, ¿ya? Y por tanto, el banco de inversión, ¿sí? Y por tanto, el banco de inversión va a manejarse o va a decidir el nivel de crédito, el nivel de crédito L0, ¿sí? Va a decidir el nivel de crédito para maximizar, B. ¿Qué es B? Recuerden que B es delta 2 más 1 más R2 delta 1, ¿sí? O sea, para maximizar B, es decir, el valor presente de los dividendos, recibidos por los accionistas. ¿Ok? Listo. Entonces, esto básicamente, ¿qué nos está diciendo? Bien, dice, bien, el capital propio está dado, ya no se va a mover. Y por tanto, la decisión se va a aplicar sobre el nivel de crédito, o sea, los depósitos que el banco va a recibir de los clientes. ¿Ya? Si quieren, esto se puede decir un poco más intuitivamente, diciendo o mencionando que se decide, se decide o se usa como decisión, así pongámoslo mejor, ¿ya? Se usa como decisión a nivel de apalancamiento. Ya, el nivel de apalancamiento. Entonces, básicamente el banco de inversión va a decidir, bueno, ¿cuánto me voy a apalancar? O sea, ¿cuánto voy a tomar de crédito más de mi capital propio para invertir en esas acciones? ¿Ya? Entonces, ese es básicamente lo que nosotros estamos planteando. Ya esto nada más plantearía un problema que nosotros podemos resolver. Y es más, podríamos resolverlo muy analíticamente. ¿Ya? Aquí podríamos utilizar algo que se conoce como los multiplicadores de Kuhn-Tucker, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, eso ya es una técnica un poquito más avanzada y más que nada ya el tiempo no nos da para entrar en detalles mucho más matemáticos, ¿no? De la demostración de cómo resolver el problema. Yo quiero hacer una solución más bien gráfica. Entonces, vamos a omitir esto, pero por ahí, si alguien tiene interés, podrían usarse estos multiplicadores de Kuhn-Tucker o incluso podrían utilizarse multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Entonces, ahí ustedes podrían explorar si desean hacer eso, ¿ya? En nuestro caso no es de interés, porque lo que queremos es simplemente captar la intuición principal del modelo, ¿ya? Pero de todas maneras lo dejo anotando por si acaso en el futuro alguien, sea ustedes o alguien más que vea el video, quiera o se motive o yo mismo ya después de un tiempo me motive a explorar las soluciones con Kuhn-Tucker. Pero bueno, entonces ese es el primer supuesto, ¿ya? El banco de inversión toma como variable para decidir, ¿sí? Como punto de decisión, el nivel de créditos o el nivel de depósitos que va a recibir de los clientes, ¿ya? Entonces esto puede ser a veces confuso, no se olviden. Para el banco de inversión, los depósitos que dejan los clientes son básicamente un crédito, que después el banco devuelve con un interés, ¿ya? Ok. ¿Cuál es el supuesto 13? Ahora, el supuesto 13 vamos a plantear lo siguiente. Para simplificar la exposición, los ojo, para simplificar la exposición, asumimos que las funciones de rentabilidad
del proyecto en el que se invierte, ¿ya? ¿Cuáles son esas funciones? Rho1A y Rho2A, ¿ya? Entonces vamos a asumir que estas funciones son lineales. Son lineales, ¿ya? Entonces vamos a asumir que son unas funciones lineales. En concreto, sí, en concreto, asumimos que Rho1 y Rho2 son constantes. Son constantes. Tales que Rho1, Rho2 van a ser mayores a 0. ¿Ya? Entonces, en nuestro modelo original, ¿sí? En este modelo original, estas Rho1 y Rho2 son funciones, o sea, la rentabilidad estaba en función de los activos adquiridos. Sin embargo, para simplificar el modelo, ¿ya? Nosotros podemos poner aquí una función cuadrática, cubo, lo que sea. Pero como no queremos complicar el modelo, lo único que vamos a hacer es asumir que son funciones lineales. Y en concreto vamos a asumir simplemente que son constantes. O sea, Rho1 y Rho2 se van a volver constantes para nosotros. ¿Ya? Esto también para simplificar un poco la notación. Ya. Listo. Entonces, con todo lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Vamos a reescribir el modelo. ¿Ya? Entonces vamos a reescribir el modelo de tal suerte que se pueda, voy a mover esto un poco para que se vea más claro. ¿Ya? Solo pongo aquí Rho1. Ya. Entonces vamos nosotros ahora a reescribir el modelo, ¿sí? Usando los supuestos, usando estos supuestos, replanteamos el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a vamos a reemplazar A, que es W0 más L0, en B estrella, ¿ya? Entonces, es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Tenemos aquí B estrella, ¿sí? Ya sabemos que B estrella es la maximización de B, y que es B, es todo este valor que queda aquí, que al mismo tiempo es los dividendos que reciben los accionistas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar, y en vez de A, vamos a escribir W0 más L0. Ya es lo primerito que vamos a hacer. Ya, entonces, ¿cómo nos va a quedar? No es nada del otro mundo, simplemente nos va a quedar B estrella, o sea, B máximo, va a ser igual al máximo de B, ¿ya? Pero esta vez ya no es en A, ¿sí? Esta vez ya no es en A la decisión, porque W0 está fijo. Si W0 está fijo, la decisión de A es al mismo tiempo la decisión en L0. Entonces ahora la decisión es en L0, ¿ya? Entonces vamos a maximizar en L0B, o sea, vamos a maximizar en L0 y en vez de B podemos escribir Rho2, que ahora es una constante, ya no es función, ¿ya? Y dentro, o bueno, multiplicando a Rho2 que está A, pero en vez de A escribo W0 más L0. ¿Sí? Entonces lo único que estoy haciendo, colegas, es primero, en vez de que A sea la variable de decisión, ahora la variable sobre la que se decide es L0, porque W0 está fijo, ya no se mueve. Segundo, donde tengo A, voy a reemplazar por W0 más L0. Entonces, lo único que estoy haciendo. Entonces, me queda Rho2, W0 más L0, más 1 más R2, Rho1, W0 más L0, ¿ya? Permitan que mueva esto un poco más a la izquierda para que no se salga la ecuación de la pantalla, ¿ya? Y menos 1 más R2, 1 más R1, L0, ¿ya? Sujeto a ¿cuál restricción? Sujeto a la restricción de 0 menor o igual a C, y en vez de A, vuelvo a escribir W0 más L0, menor o igual a W0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro problema ha sido replanteado para que ahora nos quede ecuaciones que dependan del nivel de depósitos que los clientes dejan en el banco. Dense cuenta lo importante que es la variable. Ahora estamos pensando en un banco de inversión al que los clientes le están dejando depósitos. Y entonces lo que el banco está decidiendo es cuántos depósitos va a recibir, hasta qué punto va a recibir depósitos. Y esto es muy interesante porque entonces el banco puede decir, bueno, dependiendo del nivel de rentabilidad del proyecto, veo cuántos depósitos tomo, ¿ya? Pero bueno, ya vamos a ver eso, no me adelanto. Bien, entonces, reordenando términos,
Ya, si reordenamos términos, ¿qué vamos a obtener? Reordenando términos, colegas, podemos obtener lo siguiente. Vamos a concentrarnos en B. B es igual a toda esta terminología que está acá, ¿ya? Pues vamos a reordenar un poco los términos. Entonces, ¿a qué es igual B? Voy a multiplicar, o sea, voy a hacer las multiplicaciones respectivas, ¿no? Entonces, B va a ser igual ρ2 W0 más ρ2 L0 más, este 1 más R2 no voy a multiplicar, sino directamente voy a multiplicar 1 más R2 por ρ1 y contra W0 y L0. Entonces, ¿qué me queda? 1 más R2 ρ1 W0 más 1 más R2 ρ1 L0 menos, y el último término le dejo igual. 1 más R2, 1 más R1, L0. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿O qué es lo que quiero hacer aquí? Voy a hacer factor común L0. ¿Ya? Y lo que no es factor L0 lo dejo del otro lado. Entonces yo reescribiendo, ¿qué tengo? Tengo que B es igual. Entonces todo lo que no es L0 lo voy a poner a la izquierda. Entonces voy a quedarme ρ2 W0 más 1 más R2 ρ1 W0. ¿Ya? Entonces son estos dos términos de aquí que no tienen L0. Y el resto de términos sí tienen L0. Entonces aquí puedo poner un más, 7, que va a dar aquí ρ2 por L0, ¿ya? Más 1 más R2 ρ1 por L0 menos 1 más R2, 1 más R1 y todo esto por L0, ¿ya? Entonces lo único que hice fue agrupar términos, ¿ya? Los que no tenían L0 los puse en un lado y los que sí tienen L0 los puse en otro lado, ¿ya? ¿Para qué hice este reordenamiento de términos? Fíjense, si nosotros nos concentramos un poco en la forma que tiene esta ecuación B, vemos que en esencia es una recta en L0. Si L0 es la variable y el resto son constantes, básicamente tenemos un término constante más otro constante multiplicado por L0. Es decir, esto podemos escribirlo como una recta, ¿ya? Entonces la B la podemos escribir como una recta que nos quedaría así. Sería B igual, si quieren, V0 más V1 L0. Entonces, si se fijan, esto es una recta. Una recta en L0, donde B1 y B0 son constantes. ¿Ya? Donde B0, ¿qué va a ser B0? B0 es este término, ¿sí? Que de hecho, si se fijan, hay un factor común que es doble B0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar ρ2 más 1 más R2 ρ1 por W0, ¿ya? Que es este término de aquí. Ese, si quieren, es el intercepto de esta recta, ¿ya? Es el intercepto. Y en cambio, la pendiente, P1, es igual a todo el otro término que nos queda. O sea, es, en esencia, ρ2 más 1 más R2, ρ1 menos 1 más R2, 1 más R1, y listo. ¿Ok? Ya, esto es un 1. Fijémonos en lo siguiente. Esta recta es la que queremos maximizar. ¿Sí? Es una recta que queremos maximizar bajo el problema que estamos planteando. Pero esta vez lo que queremos es encontrar el L0 que maximiza la recta. ¿Ya? Entonces, si ven cómo se ha simplificado el problema. ¿Qué más? Notemos también otra cosa. Fijémonos en el intercepto. El intercepto es B0 y si se fija solo tiene elementos positivos, no hay restas por ningún lado. Positivo, positivo, todo es positivo. Por tanto, ya de entrada sé que este intercepto siempre es positivo. Siempre. ¿Por qué? Porque todos los elementos que integran al intercepto B0 son positivos. En cambio, noten que esta pendiente B1 puede ser positiva o negativa, puesto que aquí hay un menos. ¿Sí? Aquí hay un menos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hay dos alternativas. B1 puede ser mayor a 0, sí, solo sí. ¿Cuándo? Cuando ρ2 más 1 más R2 ρ1 es mayor a 1 más R2 por 1 más R1. ¿Sí? O sea, este término de aquí, que está sumando, tiene que ser mayor al término que está restando y entonces eso será positivo, obviamente. Y por tanto es lógico también de decir que B1 en cambio será menor a 0, si solo si ρ2 más 1 más R2, ρ1 es menor a 1 más R2 por 1 más R1, obviamente, ¿no? En el caso contrario. Pero más bien preguntémonos, ¿qué significan estos casos? ¿Qué es ρ1 perdón, que es ρ2 por 1 más R2 ρ1? Si se fijan, esto es una proxy
a la rentabilidad del proyecto. Rentabilidad del proyecto. ¿Ya? La aproximación de la rentabilidad del proyecto. En cambio, ¿qué es este otro término? Es una proxy en valor presente, por si acaso no, en valor presente. Porque en valor presente, pues obviamente tenemos aquí este término que lleva a valor presente el RO1, que es la rentabilidad en el periodo 1. Y en cambio que tenemos en el otro lado es una proxy al costo del crédito. En este caso el banco coge a través de los depósitos. O sea, los clientes prestan dinero al banco a través de depósitos. Entonces esto es una proxy al costo del crédito e igualmente en valor presente. Entonces tenemos dos casos. Cuando la pendiente es positiva, ¿sí? Cuando B1 es positiva, resulta ser que la rentabilidad del proyecto es mayor al costo del crédito. Este detalle va a ser crucial para el modelo. En cambio, cuando la pendiente es negativa, el proyecto no da tan buena rentabilidad y no cubre ni siquiera el costo del proyecto. Entonces, antes de ya graficar las soluciones del modelo, podemos empezar a intuir qué nos va a decir el modelo. Entonces, antes de graficar, de nuevo hacer en otra lámina, pero antes de eso, ya solo por intuición, si el proyecto ni siquiera cubre el costo del crédito, lo más lógico es que el banco de inversión no coja créditos. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene tan baja rentabilidad que no voy a poder cubrir lo que me prestaron los clientes. Entonces eso más o menos ya podemos intuir, ¿no? O sea, cuando la pendiente de esto sea negativa, B1 es menor a cero, es decir, la rentabilidad del proyecto sea más baja que el costo del crédito, entonces los bancos simple y llanamente no van a coger créditos. Por lógica, porque la rentabilidad no va a dar para cubrir los créditos. En cambio, si la rentabilidad es alta, ya por intuición podemos suponer que el banco de inversión dice, no, ahora sí voy a coger el proyecto y sí voy a coger créditos, porque los créditos los pago con la misma rentabilidad del proyecto. ¿Ok? Listo. Entonces, con todo lo que hemos escrito, podemos ahora sí plantear el modelo en la versión que vamos a resolver. Ya, entonces vamos a otra lámina. Entonces, reemplazando todo en el problema de maximización. Ya, entonces verán, estos supuestos que estoy agregando no los ponen a Kerlove y Romer, no los estoy poniendo yo para que se pueda ver mejor cómo va a quedar el modelo y cómo se resuelve. Ya, repito, podremos haberlo hecho de forma más matemática, pero quiero hacerlo de una manera más bien gráfica. Ya, entonces vamos a ver. Replanteando el problema, ¿qué tenemos? Ya, entonces los accionistas buscan este B estrella, que es el máximo en B, pero ahora sabemos que esto es L0, que es lo mismo que decir el máximo en L0 de B0 más B1 L0. ¿Ya? Entonces esa es la cuestión. Sujeto A. Ya, fíjense lo que va a pasar con la restricción, en cambio. Originalmente, ¿cuál era la restricción? 0 menor o igual a C por A menor o igual a W0. Pero A ya habíamos reemplazado. Entonces aquí me quedaba C por W0 más L0 menor o igual a W0. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, nosotros aquí ya no tenemos a W0 como una variable de decisión. La única variable que nos interesa es L0. Entonces, lo ideal fuera que aquí quede L0. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer en este costado, voy a poner esto un momento al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a interesar? A mí me va a interesar despejar L0 de esta desigualdad. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo paso a paso. 0 menor o igual a C por A, menor o igual a W0. 0 menor o igual, en vez de C por A, va a ser C por W0 más L0. ¿Ya? Lo que me interesa es despejar L0. Entonces, 0 menor o igual a C, W0 más C, L0 menor o igual a W0. Ya, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo, no, disculpen, aquí este paso también. Lo que debo hacer es dividir para C. Entonces me va a quedar 0 menor o igual a W0 más L0 menor o igual a W0 sobre C. ¿Ya? Esta C que multiplica le paso a dividir. En este otro lado divido para C, no pasa nada. ¿Ya? Luego tengo que restar W0. ¿Qué me va a quedar? Menos W0 menor o igual a L0 menor o igual a W0 sobre C menos W0. ¿Ya?
No olviden que cuando están trabajando con desigualdades, las operaciones que ustedes hagan, ¿sí? Tienen que hacerlas en todas las desigualdades. Por ejemplo, aquí dividí para C, pero como hay un 0 no pasa nada. Luego resté W0, entonces me queda esta resta en ambos lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda al final? Me va a quedar menos W0 menor o igual a L0 menor o igual. Y aquí ustedes pueden hacer factor común W0, que será para 1 sobre C menos 1. ¿Ya? Si ustedes hacen factor común. Detalles. Esto es créditos o depósitos de los clientes. Yo puedo asumir que los depósitos siempre son positivos. No tiene sentido asumir que hay un valor negativo. Por tanto, yo puedo reemplazar en vez de poner menos W0, pondría 0. ¿Sí? Entonces, con esto que estoy diciendo, que los créditos por lo menos tienen que ser positivos. O 0, pero no pueden ser negativos. Entonces, esta desigualdad ya no importa. Y del otro lado, simplemente puedo organizar un poco términos. ¿Qué me va a quedar? W0, 1 sobre C menos 1 es lo mismo que poner 1 menos C sobre C. Listo. Entonces, esta desigualdad es la nueva restricción que hay en nuestro problema. Entonces, ya no necesitamos poner la restricción que está acá, sino que podemos reescribir esto como sujeto a 0 menor o igual a L0 menor o igual a W0 por 1 menos C sobre C. Listo. Entonces, ahora nuestro problema ya no se concentra en A, sino que se está concentrando en el crédito, en L0. ¿Ya? Recordando también que esta fracción C está entre 0 y 1, ¿no? 0 menor a C menor a 1, ¿ya? Recuerden que esta es la fracción que el gobierno exige de activos comprados con capital propio, ¿ya? Pues mínimo C, ¿ya? Entonces esa C va a ser muy importante más adelante. Entonces este es nuestro problema y solo por recordar, sabemos que B0, un poquito más abajo, B0, sabemos que es igual a ρ2 más 1 más R2 ρ1 W0, y también sabemos que B1 es igual, creo que no me va a alcanzar aquí, voy a ponerlo abajo, ¿ya? Y sabemos que B1 es igual, esto es solo para reiterar, ¿no? Era igual a ρ2 más 1 más R2 ρ1 menos 1 más R2 por 1 más R1, ¿ya? Entonces en esto hemos reducido todo nuestro problema, entonces te lo voy a poner en rojo. Entonces, este programita lo voy a poner en rojo y de hecho lo voy incluso a resaltar, porque este es el que ya vamos a resolver en la práctica. ¿Ya? Entonces, hemos puesto varios supuestos para que nos quede un problemita que se puede resolver muy rápido, de forma gráfica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una recta, ¿no? Entonces, nosotros a este problema lo vamos a resolver gráficamente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la resolución gráfica. ¿Ya? No olvidar el rol que va a tener la pendiente. ¿Sí? Entonces, veamos el problema de nuevo. Tenemos maximización de una recta en L0, donde B0 sabemos que siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, no hay mucho que decir. Sabemos que esto siempre es positivo. Pero en cambio, B1 puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, B1 puede cambiar dependiendo de si el proyecto es o no es rentable. ¿Ya? Si quieren, pueden verlo así. Si el proyecto es muy poco rentable, B1 va a ser negativo. Si quieren, B1 nos dice una idea de cuán rentable es el proyecto. B1 positivo, lo que dijimos antes, ¿no? B1 positivo, de hecho, volvamos a ver eso rápido. ¿Ya? B1 positivo nos está diciendo que el proyecto, ¿sí?, es lo suficientemente rentable como para cubrir los créditos. En cambio, B1 negativo nos dice que el proyecto no es tan rentable y no cubre los créditos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a tener dos casos para B1. Pendiente positiva y pendiente negativa. Muy bien, entonces vamos a hacer la resolución gráfica. Ya, entonces esta resolución gráfica no está en Akerlof y Romer. Esta la estoy planteando yo para que podamos entender mejor el problema. ¿Sí? Así que por favor, tratemos de prestarle atención. Entonces esta resolución gráfica va a tener dos casos. Un caso con pendiente positiva y un caso con pendiente negativa. Entonces vamos a dividir la pantalla en dos casos. ¿Ya? En el un caso, bueno, en ambos sabemos que el intercepto es positivo. Eso no va a cambiar nunca. ¿Ya? O sea, B0 es mayor a 0. Eso no cambia. Pero lo que sí va a cambiar es que en el un caso B1 va a ser positivo y en el otro caso B1 va a ser negativo. ¿Ya? ¿Qué significa B1 positivo? Que la rentabilidad del proyecto es mayor al costo del crédito. Ya sabemos qué significa eso. Y en cambio aquí, ¿sí? Esto está bien así, ¿no? En cambio esto de acá significa
que la rentabilidad del proyecto es menor al costo del crédito. Ya sabemos que todo es a valor presente, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se van a ver esto? Entonces vamos a hacer unas dos gráficas. ¿Ya? Cada gráfica va a ser básicamente un plano cartesiano en donde tenemos en el eje horizontal el nivel de crédito, lo que nos interesa. ¿Ya? Y en la variable horizontal, en el eje vertical, perdón, va a estar el B, o sea, este valor de los dividendos. ¿Ya? Entonces, este mismo gráfico vamos a usarlo en los dos paneles. Ya. Nos veamos de nuevo el problema de maximización. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos una recta, ¿ya? Pero vean, hay límites para L0. Lo primero que podemos hacer es graficar los límites. El primer límite es 0, pues no pasa nada. Pero el segundo límite es este, W0 por 1 menos E sobre C. Entonces, sabemos que sin importar cuál caso estemos, L no puede tomar cualquier valor. Debe tomar un valor que va desde 0 hasta un valor máximo que sería este de aquí, ¿no? Que sería W0 por 1 menos E sobre C. ¿Ya? Entonces, ese es el valor máximo. W0, 1 menos E sobre C, se asume que está a la misma altura. Y aquí podemos dibujar una recta vertical punteada, ¿ya? Es como que el crédito solo puede estar entre esos límites. ¿Ok? Entonces, el banco de inversión solo tiene estos valores de crédito para decidir. No puede irse más allá, porque este es el límite que le pone el gobierno. Pero si ven, es como que el gobierno ha puesto un límite al apalancamiento. Máximo puede tomar créditos hasta este punto, no más allá. Ya no puedo apalancarse más. Listo, entonces es la primera cosa. Ya tenemos la restricción dibujada. Luego que tenemos que dibujar la recta que queremos maximizar. Una recta bastante sencilla. B0 más B1, L0. B0 es el intercepto, siempre positivo. Entonces yo puedo dibujar el intercepto. Digamos que lo dibujo aquí ya. Entonces aquí estaría B0 y aquí también estaría B0. Intercepto. Diferencias. En el primer caso tenemos una alta rentabilidad del proyecto, por tanto la pendiente es positiva y me quedaría una gráfica de este estilo. Pendiente positiva. En el otro caso, en cambio, la pendiente es negativa, baja rentabilidad del proyecto. Me quedaría una gráfica, ¿ya? Más o menos. Si yo quiero, le puedo poner así. ¿Ya? O sea, con que sea pendiente negativa es suficiente, pero le voy a poner bien abajo, ¿ya? Para exagerar el caso y que se vea que en este segundo escenario puede suceder que el valor presente de los dividendos sea hasta negativo. ¿Ya? No olvidar que esta línea en rojo es B igual B0 más B1 L0. ¿Ya? B es igual B0 más B1 L0. ¿Ya? Muy bien. Hechas estas gráficas, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor del crédito que maximiza el valor que reciben los accionistas? Recuerden que B es lo que reciben los accionistas, lo que quieren maximizar. En el primer caso, ¿qué nivel de crédito dentro de los límites que pone el gobierno permite maximizar el valor presente que reciben los accionistas? No hay muchas vueltas que dar, el valor es este. ¿Sí? Que estoy señalando ahora, o sea, L0 estrella, o sea, óptimo, va a ser igual a W0, 1 menos E sobre C. Porque en ese punto nosotros vemos que se obtiene el valor máximo, ¿sí? De estrella. Entonces, sin hacer ninguna matemática, podemos simplemente con el gráfico ver que el máximo nivel de crédito maximiza a la vez el valor de dividendos. Veamos en el otro caso. En el otro caso sucede en cambio lo contrario, fíjense. Resulta ser que si el banco maximizara créditos, o sea, coge dinero de los depositantes al máximo, el valor se hace negativo, el valor presente. ¿Por qué? Porque como el crédito es muy caro versus la rentabilidad del proyecto, si quieren veamos al revés, la rentabilidad del proyecto es tan baja que a más créditos adquiridos me toca pagar más créditos y más tasas de interés y por tanto el valor presente se vuelve negativo. Entonces, en este segundo escenario, la mejor decisión del banco es no tomar créditos. O sea, aquí en cambio L estrella es igual a 0. ¿Sí? Y B0 se vuelve a la vez de estrella. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos soluciones que son irrefutables. La primera solución me dice, bastante clara y obvia, ¿no? Que si la rentabilidad del proyecto es alta, me endeudo. ¿Por qué? Porque, bueno, por más que el crédito tenga que pagarlo al final, lo pago con la misma rentabilidad del proyecto. Listo, me endeudo. En el segundo caso, en cambio, resulta ser que
Si el proyecto no me da buena rentabilidad, no me endeudo. ¿Por qué? Porque si me endeudara, no voy a poder pagar luego los créditos que recibí con la rentabilidad del proyecto. Entonces, bastante intuitiva la resolución, ¿sí? Y por tanto, podemos, justamente lo que acabo de decir, escribirlo ahora en palabras. ¿Ya? Entonces, solución. Solución. Entre paréntesis, sin salvataje. ¿Ya? Vamos a ser enfáticos de que todavía no hemos ni metido el caso con salvataje. Entonces ya podemos imaginar que el caso con salvataje va a cambiar, ¿no? Pero en el caso sin salvataje tenemos dos soluciones o dos ideas que recoger, ¿no? Entonces, el primer punto, si B1 es mayor a 0, ¿sí? Eso es lo que significa. Es decir, ρ2 más 1 más R2, ρ1 es mayor a 1 más R2 por 1 más R1, coma, es decir, la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del proyecto en valor presente supera al costo del crédito en valor presente también, ¿no? Crédito en valor presente, ¿ya? Entonces, si tenemos este escenario, entonces la decisión óptima, ¿ya? Entonces la decisión óptima es maximizar los créditos hasta el límite permitido por el gobierno. ¿Sí? Hasta el límite permitido por el gobierno. ¿Sí? Eso significa que L0 óptimo será igual a W0 por 1 menos C sobre C. ¿Ya? O sea, se maximizan los créditos, o si se quiere decir esto en otras palabras, se maximizar el apalancamiento. ¿Ya? Entonces no es nada del otro mundo, ¿no? Es algo bastante coherente, sino que he puesto en modelo. Es algo que de hecho todos hacemos de una u otra manera cuando estamos analizando proyectos financieros. Si sabemos que el proyecto es rentable, bastante rentable, me endeudo. Me endeudo, pero igual, o sea, con la deuda, a priori uno puede asustarse con la deuda, pero luego dice, no, pero si la rentabilidad del proyecto es alta, con la misma rentabilidad pago la deuda. Por tanto, me endeudo. ¿Ya? Entonces, esta primera solución tiene total sentido, ¿no? Y bueno, la otra solución no es nada más que el caso contrario, ¿no? Entonces, de todas maneras, vale la pena escribirlo. Entonces, en cambio, si B1 es menor a 0, es decir, ρ2 más 1 más R2, ρ1 es menor a 1 más R2 por 1 más R1, es decir, no importa si estamos enfáticos y repetitivos, pero que se entienda la idea, ¿no? Es decir, la rentabilidad del proyecto en valor presente supera al costo del crédito, igualmente en valor presente, entonces la decisión óptima, y aquí es donde cambia, ¿no? La decisión óptima es minimizar, entonces cerraríamos en un caso, ¿no? En un caso recuerden que la óptima era maximizar. En cambio, en este caso, la decisión óptima es minimizar, es minimizar, ¿ya? Minimizar los créditos. ¿Eso qué significa? L0 es igual a 0. O sea, ningún apalancamiento. Recuerden que el apalancamiento es una variable clave para entender, por ejemplo, la crisis financiera de la subprime en Estados Unidos, donde las instituciones llegaron a apalancarse hasta un nivel de 33 a 1, o sea, por cada dólar de capital propio había 33 de crédito.
¿sí? Por eso es que nos estamos enfocando en el crédito y en el apalancamiento. No es porque sí, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces ya tenemos la solución del modelo sin salvataje. Vamos ahora a analizar el caso en el cual ya incorporamos el salvataje. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde las cosas se van a poner un poco más interesantes. Pues vamos. Entonces vamos ahora al caso con salvataje. Entonces, nuevo caso, incluyendo el salvataje del gobierno. Entonces ahora vamos a analizar el modelo, pero cuando permitimos que el gobierno salga al banco, cuando quiebra. Entonces para esto vamos a incorporar algunos supuestos adicionales. Entonces vamos con el supuesto 14. Entonces, ¿qué va a decir el supuesto 14? Se asume, ¿ya? Se asume que los propietarios del banco, ¿sí? Propietarios, recuerden que también estamos llamando a los accionistas del banco, poseen responsabilidad limitada. Es decir, ahora solo van a responder en la medida en la que se indiquen los contratos en los que entran en participar con las acciones, ¿ya? Muchas veces en las sociedades de responsabilidad limitada, ¿qué es lo que sucede? Básicamente que los accionistas responden hasta el límite de su acción y punto, y no responden más. Si el banco quiebra, ellos ya no tienen que responder por todo el banco, sino que simplemente responden por la parte que les corresponde, si es que está estipulado en los contratos. Si no está estipulado en los contratos, bueno, ellos responderán lo que esté limitado. O sea, sí me entienden la idea, ¿no? O sea, se limita la responsabilidad. Por tanto, no tienen que responder ante las pérdidas. Y eso ya empieza a generar un caso interesante, ¿no? Pero por sí no es suficiente. O sea, tenemos que agregar otro supuesto adicional. Y es el siguiente, vean, esto es bien interesante. El gobierno, ¿sí? Y aquí empieza a jugarse la cuestión, ¿no? El gobierno primero va a imponer, ya entre comillas impone, el gobierno impone un límite superior, al pago de dividendos, en t igual 1, ¿sí? Coma. Eh, Se asume que ese límite depende del nivel de activos, del nivel de activos. Ya, o sea, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí ya? En este nuevo caso, primero el gobierno va a decir, ok, tienes unos dividendos, 1, pero ahora vamos a poner superíndice S para indicar que son los dividendos 1 en salvataje. Entonces el gobierno dice, ok, tú en los dividendos 1 puedes sacar dividendos, pero solo hasta un límite, menor o igual a N por A. ¿Ya? Entonces ese es básicamente el límite que el gobierno le va a poner a los dividendos que pueden pagarse en el primer periodo. Entonces uno puede decir, no, el banco está poniendo, el gobierno está poniendo más restricciones, va a ser más seguro. Porque si ven, o sea, el gobierno dice, no puedes sacar todos los dividendos que quieras en el periodo 1, solo vas a sacar este límite. Ya. Pero incluso poniendo un límite, vamos a ver que esto se va a descontrolar. Ya, entonces vamos 14, 15, veamos supuesto 16. ¿Qué va a pasar en el supuesto 16? Vamos a asumir que el gobierno, y este es el supuesto clave, el gobierno garantiza los pasivos del banco de inversión. ¿Sí? Sobre todo entre paréntesis los créditos. Los créditos, que recuerden que al mismo tiempo son los depósitos de los clientes. Entonces, si se fijan, el gobierno va a garantizar los pasivos del banco, ¿sí? En caso de ser necesario. La pregunta del millón, ¿por qué el gobierno va a garantizar los pasivos del banco? Aquí podemos decir que entra el poder de los oligarcas financieros.
Siempre recuerdan que de eso ya hablamos un poco, ¿no? El poder de los mercados financieros. Aquí puede entrar la idea de poder estructural, ¿sí? ¿En qué sentido estamos hablando de poder estructural? Resulta ser que el banco es demasiado grande para caer. Le dejaron crecer demasiado, demasiado grande para caer. Como le dejaron crecer demasiado, entonces no pueden dejar de quebrar. O tal vez no es demasiado grande, sino demasiado interconectado para caer, etc. Interconectado para caer, etc. Es decir, básicamente, el gobierno va a garantizar los pasivos del banco, que básicamente son los créditos, lo más importante, los depósitos de los clientes. El gobierno va a garantizar bajo el pretexto, primero, de que, bueno, chuta, si el banco quiebra, se joden los clientes y se arma todo un caos, entonces el gobierno tiene que salvarle al banco, si es que es necesario. Pero también puede ser porque los oligarcas financieros tienen poder y dicen, bueno, verás, yo, este banco está por quebrar, ayúdame. Y resulta ser que sí se acuerdan todo lo que vimos, ¿no? Puede haber un efecto de puertas giratorias, básicamente los mismos empleados del banco son al mismo tiempo funcionarios del gobierno, entonces les toca obedecer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el caso es este. El caso es que el banco, o mejor dicho, los accionistas, tienen el poder de pedirle al gobierno, de exigirle en realidad al gobierno que le salve, en caso de que sea necesario. ¿Sí? Si no dicen o salen con el pretexto de que no, el sistema va a caer, el sistema va a colapsar, o tal vez no es pretexto, sino que realmente el sistema colapsa. Pero si bien, aquí entra ya la discusión más política de lo que hablamos antes, es decir, ¿por qué se le deja crecer al banco demasiado en primera instancia? ¿Sí? Pero bueno, listo. Entonces, hay todo un debate y una discusión, pero no vamos a entrar más en detalle, simplemente ponemos ese supuesto, pero ya sabemos que ahí entra la discusión del poder de las estructuras financieras. Listo. Ok, entonces vamos a poner otro supuesto, que es consecuencia del anterior. En caso de que el valor presente, ¿sí? En caso de que el valor presente dejado por el proyecto, ¿ya? En caso de que el valor presente dejado por el proyecto sea positivo, o sea, imaginen que estamos en t igual 2, en t igual 2, ¿no? En t igual 2, coma, el banco de inversión, el banco de inversión entrega ese valor en los dividendos de los accionistas, en los dividendos pagados a los accionistas, dividendos pagados a los accionistas, que esos serían delta 2S, o sea, delta 2 en salvataje. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En el caso que el valor presente es positivo, o sea, el proyecto deja valor presente positivo, el resultado se le entrega a los accionistas como dividendos. Listo, como el caso anterior, entre paréntesis, igual al caso inicial o al caso sin salvataje. Punto y coma. En cambio, aquí viene la parte interesante. En cambio, ¿cómo es esto? Si el valor presente, si ese valor presente, si ese valor presente es negativo, ¿sí? En cambio, si ese valor presente es negativo, no se entregan dividendos. Fíjense, no se entrega dividendos. Se declara quiebra. Se declara la quiebra. Y se entrega. Bueno, se declara quiebra. Y el Estado se hace cargo de las pérdidas. O el Estado se hace cargo del banco. Entonces, si ven la idea, ¿no? Sí, hay ganancias positivas. Si el banco deja un valor presente positivo, listo, se llevan los dividendos los accionistas, se acabó. Pero si el valor presente es negativo, no hay dividendos, o sea, delta 2 se hace cero, se declara la quiebra y el Estado se hace cargo de todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver este otro supuesto? ¿Cómo se va a ver este otro supuesto? Ya, para eso necesitamos otra lámina porque se me acabó. Entonces vamos a una lámina C. Ya, entonces este supuesto se va a ver de la siguiente manera.
delta 2S, ¿a qué va a ser igual? Ojo, delta 2S, ¿qué es? Son los dividendos 2 en el periodo 2, que va para los accionistas. Entonces, estos dividendos van a dividirse en, o bueno, pueden escribirse de esta forma, van a ser un máximo entre dos valores. ¿Qué valores? 0 o el valor presente que deja el proyecto, que ese ya conocemos. Este era, recuerden, ρ2A más 1 más R2, ρ1A menos 1 más R2, 1 más R1, L0 menos 1 más R2, delta 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Reitero, ¿qué estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es, ok, los dividendos 2, ¿cómo se van a otorgar? Si este valor, recuerden que este es el valor presente que deja el banco al final del negocio, ¿ya? Recuerden que esto es el valor presente dejado por el banco, en T igual 2, ¿ya? Entonces es lo que le quedaba al banco, que después se iba como dividendos. Antes del salvataje, esto positivo o negativo iba a los accionistas. En cambio ahora, si esto es positivo, va a los accionistas. Pero si es negativo, supongamos que salió menos 1000. Los accionistas no reciben menos 1000, reciben 0. ¿Sí? Porque el máximo entre 0 y menos 1000 es 0. Entonces los accionistas se llevan 0, o sea, no se llevan nada, pero en cambio los menos 1000 tienen que quedarse a cargo del gobierno. Entonces, sí lo ven, ahora el gobierno tiene que hacerse cargo de lo que va a sucederle en valor presente al proyecto si es que sale negativo. ¿Ya? O sea, muy rápido, un esquema general, rapidísimo. Entonces tenemos periodo 0, periodo 1, periodo 2. En el periodo 1, los accionistas se sacan estos dividendos, ¿ya? Delta 1S. Y en el periodo 2, el banco deja, ¿sí? Esto es lo que sacan los accionistas. Sacan los accionistas. Y en cambio, en el periodo 2 queda un delta 2S. Este delta 2S puede tomar dos valores, ¿ya? Por un lado puede ser el valor presente del proyecto, valor presente dejado en T igual 2. O sea, si ganó, si el banco hizo sus operaciones y al final ganó, dividendos para los accionistas. Pero en cambio, ¿sí? La otra opción puede ser 0. Si ese valor presente, ¿sí? Valor presente dejado entre el 2, si es positivo, y en cambio 0 si ese valor presente es negativo. Y en este segundo caso, el gobierno se hace cargo. El gobierno se hace cargo. Entonces, reflexionando muy rápidamente, ¿qué incentivo se está creando para los accionistas? El incentivo de que ellos pueden sacarse todo el dinero que puedan en Delta 1, quebrar al banco y que luego el gobierno se haga cargo del banco. ¿Sí? Y ojo, no es una quiebra que se da por mala suerte. No es que los accionistas están quebrando el banco porque, bueno, se metieron en un negocio muy riesgoso. No. Están quebrando el banco a propósito, sacando lo que más pueden de dividendos. Si ven, no es como que el banco, aquí recuerden que en cero el banco pidió dinero, él es cero. Entonces así, el banco pide dinero, luego los accionistas le drenan el dinero, le dejan al banco quebrado y luego el Estado se hace cargo. Porque ellos tienen responsabilidad limitada y por tanto no tienen que hacerse cargo de las pérdidas. ¿Sí? Entonces esa es la intuición que está detrás del modelo, que ahora vamos a sacar, ¿no? O sea, es lo que estamos diciendo en palabras, pero tiene que verse en el modelo. Pero ya pueden más o menos, usando un poco de malicia, entre comillas, ya pueden intuir por dónde va la situación. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos ahora. Entonces, de todo lo que hemos dicho, sí, con todo esto, surge un nuevo problema de maximización. Un nuevo problema de maximización. Un nuevo problema de maximización para los accionistas. ¿Cuál es este nuevo problema de maximización? Bueno, ahora vamos a poner una variable E que es igual a maximizar. Seguimos en A. O sea, voy al problema original, ¿no? Entonces, ¿qué quieren maximizar ellos? Delta 2 más 1 más R2
delta 1, pero ahora superíndice S. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, lo que ellos quieren maximizar es los dividendos, pero ahora obtenidos bajo la condición de salvataje. ¿Ok? Y bueno, en vez de E, ¿saben qué? Mejor pongámosle B estrella o BS estrella. ¿Ya? Para ser consistentes con la notación, ¿ya? Entonces, antes era B estrella, ahora es BS estrella, ¿ya? Entonces mejor vamos a usar esta notación, ¿sí? Me estoy desviando un poco de la notación de Akerlof y Roberts, pero es para que sea más intuitivo para nosotros. Entonces, si se fijan que ahora el problema cambió. ¿Cuál es el problema? El problema es maximizar, pero con dividendos bajo salvataje. ¿Y cuáles son las restricciones? Sujeto A. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Originales, vamos a las originales. 0 menor igual, CA menor igual a W0, es decir, sigue habiendo una restricción de apalancamiento, recordando que A es igual a W0 más L0. ¿Ya? También hay una restricción, delta 1S menor igual a M por A, o perdón, M en función de A. Y aquí viene la idea. Si sabemos que los accionistas pueden sacarse toda la plata en el periodo 1, pues por eso es que el gobierno puso la restricción de que delta 1S sea menor o igual a MA. Así lo ven, ¿no? Es como que el gobierno ya dice, bueno, este se me puede sacar toda la plata en el periodo 1, entonces le voy a poner un límite. Pero vamos a ver cómo incluso con el límite, igual la cosa puede complicarse para el gobierno. ¿Ya? Complicarse entre comillas, porque si todos a la final son panas, entonces no pasa nada. Entonces, la una condición. Y la otra restricción, en cambio, es que delta 2, ¿sí? Delta 2S va a ser igual al máximo entre lo que acabamos de escribir hace un rato, ¿no? Entonces, vamos a poner esto aquí. Entre 0 y el valor presente que deja el banco. Rho2A más 1 más R2, Rho1A menos 1 más R2, 1 más R1, L0 menos 1 más R2, delta 2. Ya. Muy bien, entonces, este es ahora el problema de maximización que vamos a enfrentar, pero puesto en términos originales, ¿no? O sea, es como que otra vez vamos a hacer el procedimiento de simplificar el problema. Entonces, primero tenemos el problema en su versión completa, que sería este. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a ir haciendo es ir simplificando un poco el problema para poder resolverlo con más claridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Fijémonos en lo siguiente. El dividendo 2 tiene solo dos posibilidades. O es 0 o es todo este valor cuando es positivo. ¿Verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar delta 2S en el valor que queremos maximizar. ¿Ya? Entonces vamos a escribir. Entonces ese va a ser el primer paso que vamos a hacer, ¿ya? Para simplificar el problema y poder resolverlo. Entonces reemplazando delta 2S en BS estrella. ¿Ya? O sea, queremos reemplazar este término en el valor de dividendos óptimo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar BS estrella va a ser igual. Queremos maximizar, ¿qué? Entonces, fijémonos en esto, ¿verdad? Queremos maximizar, si aquí estuviera 0, sería 0 más este término, ¿verdad? 0 más ese término. La otra opción sería todo este valor, ¿sí? Más ese término. Entonces voy a abusar un poquito de la notación, ¿ya? Pero solo para que se vea lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero es la intuición. Entonces vamos a maximizar en A qué cosa. Entonces en vez de delta 2S que voy a escribir, todo ese máximo. Vamos a maximizar 0. Vamos a resaltar esa coma, ¿ya? Porque esta coma es importante. Rho 2, ups, Rho 2A más 1 más R2, Rho 1A menos 1 más R2, 1 más R1, L0 menos 1 más R2, delta 2. Ya. Hasta aquí, ojo, hasta ese punto tenemos reemplazado delta 2S. ¿Sí? Hasta ahí hemos reemplazado delta 2S. Eso estoy moviendo esto un poco a la izquierda para que pueda entrar todo en la pantalla. Bien. Entonces, maximizamos en A delta 2S y queda delta 2S todo este máximo. Ya, entonces hemos escrito. ¿Y qué nos va a quedar? Más este otro término. 1 más R2 delta 1S. Y completamos. ¿Ya? Entonces quedó una expresión un poquito larga, pero bueno, para todo lo que hemos hecho en este curso, ya no es problema. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar. Ojo, entonces puedo sumar esto a dos valores, a 0
o a este otro valor que me queda. ¿Ya? Entonces, ds estrella, ¿a qué va a ser igual? Entonces, queremos encontrar el máximo en A de todas estas magnitudes. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo voy a escribir? Vamos a escribirlo de la siguiente forma. Quiero encontrar el máximo entre dos magnitudes, porque va a haber dos magnitudes. ¿Cuáles? Este valor más 0, ¿sí? Si quieren, de hecho lo podemos incluso indicar, entonces este valor lo voy a sumar con 0. Es el primer caso, cuando salió negativo. Y el otro es sumar este valor contra este otro que sale positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener como resultado? Y después quiero maximizar todo. ¿Ya? Entonces, en esencia, el problema puede resumirse, por tanto, de esta forma. Vamos a maximizar dos magnitudes. La una magnitud es el máximo en A entre 0 más este término, que me va a dar de nuevo este término, 1 más L2, delta 1S. ¿Sí? Es el primer término que yo tengo como referencia. Entonces, tiene sentido, vean, el primer caso es maximizo cuando solo me llevo dividendos en 1 y no me llevo nada en 2 porque hubo quiebra. O sea, el banco quebró y yo solo me llevé dividendos 1. La otra opción, ¿cuál es? Maximizar en A, ¿qué cosa? Fijémonos, sería este término más este otro término, como en el caso original. Entonces, ¿qué pasa? 1 más L2 delta 1S se resta con menos 1 más L2 delta 2. Aquí me estoy olvidando, no, esto no es 2, disculpen, es 1. Aquí hay un ligero error de mi parte, esto es 1 y es ese, ¿no? Entonces, disculpen, aquí un ligero error de transcripción. Aquí no es 2, es 1, es. Ya esto viene de antes, amigos, aquí no se olviden, esto es lo que el banco deja de tener porque pagó dividendos en el periodo 1 y no los puso en el mercado. Entonces, delta 1S aquí, si es que me equivoqué, vamos a corregir esto, ¿en dónde más? Ya, solo me olvidé de poner aquí la S, ¿no? Recuerden que este es el caso con salvataje, entonces me disculpo aquí. Por favor, si pueden corregir delta 1S, ¿sí? En todos los casos donde está delta 2, ¿ya? Un error un poco burdo de mi parte, me disculpo. Delta 1S y delta 1S, ¿ya? Porque son los dividendos en el periodo 1 que se pagan en salvataje. Ok, entonces si yo hago la operación se va a ir, ¿no? 1 más L2 delta 1S con menos 1 más L2 delta 1S y me queda el resto de términos. Me queda Rho2A más 1 más L2, Rho1A menos 1 más L2, 1 más R1, ya no me tengo solo espacio, un segundo. A ver, esto lo mandé muy a la izquierda, muy a la derecha, perdón, ya. Y esto lo voy a mover un poco más, solo es para que todo entre en la misma pantalla, mis disculpas. Ya, pues como les decía, nomás R2A más 1 más R2, R1A menos 1 más R2, 1 más R1, L0. Cierro este máximo y cierro el máximo más grande. Entonces, ¿qué significa? ¿Ya? Uno con tanto máximo puede empezar a aturdirse, pero no hay que aturdirse, simplemente veamos la idea. El objetivo ahora de los accionistas es escoger entre dos magnitudes, por eso es que está buscando el máximo. ¿Cuál es la una magnitud? El máximo de dividendos que puede sacarse. ¿Cuál es la otra magnitud? El máximo del valor presente de los dividendos. Pero si se fijan, este término es el mismo, es idéntico al que nosotros trabajamos antes. Este término, B. O sea, toda esta cosa de aquí, ¿sí? Es B. O sea, este término de aquí es B. O sea, el que ya teníamos antes. ¿Por qué pasó eso? Justo porque se eliminó delta 1S. Entonces lo que nos quedó es el mismo B que teníamos antes. Y tiene sentido. Si no hay salvataje, perdón, si hay, por más que haya salvataje, si el proyecto es rentable, estoy en el mismo caso de antes. Pues por eso me quedo exactamente el mismo valor, ¿ya? Entonces esto de aquí sabemos que es B, o reescribámoslo así. B es igual al Rho2A más 1 más R2 Rho1A menos 1 más R2, 1 más R1, L0. Que recordemos que este era el dividendo 2 más 1 más R2 dividendo 1 originales. ¿Sí? Este es el caso original, sin salvataje. ¿Sí? Es el caso original sin salvataje. En cambio, ¿qué es este otro término? Este otro término lo vamos a llamar D. Entonces, D es igual a 1 más R2 delta 1S. ¿Ah? ¿De acuerdo?
Pero fijémonos en algo. ¿Esto qué es? Esto es básicamente lo que los accionistas pueden sacarse como dividendos, pero me están diciendo que maximice. Entonces, viendo el problema que tenemos aquí, si me dejan a mí sacar el máximo de dividendos, o mi objetivo es sacar el máximo de dividendos, ¿cuánto voy a sacar? El límite, MA. ¿Sí? Entonces, como estoy en el máximo, como lo que estoy buscando es maximizar A, y como se busca maximizar, ¿sí? De hecho, podríamos reemplazar delta 1S por MA, que es el máximo monto que el gobierno me deja sacar de dividendos. Tiene sentido, ¿no? O sea, si es que estoy maximizando este término, entonces de una vez saco todo, ¿sí? Saco todo lo que me deja el gobierno, ¿sí? Porque eso me va a permitir maximizar. Entonces, básicamente yo podría decir que D es igual a 1 más R2 delta 1S perdón, en vez de delta 1S, MA, ¿sí? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto sería lo que se puede sacar como máximo, ¿no? O sea, máximo se podría sacar este monto, ¿ya? Entonces, este sería delta estrella, ¿sí? Entonces, de estrella, ¿qué es? Bueno, es lo mismo que decir el máximo de pena de 1 más R2 delta 1S, ¿ya? Entonces, sí se ve la idea, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que le voy a llamar a D como el valor presente de los dividendos en salvataje, ¿ya? Pero como estamos buscando maximizar, queremos el máximo de A, entonces lo lógico es que esos dividendos se los extraiga hasta el máximo, lo que permite el gobierno, M por A o MA. Entonces, si yo hago 1 más L2 por MA, estoy sacando de hecho el máximo, ¿de acuerdo? Si A, o perdón, no sí, sino dentro, pues, cumpliendo, ¿no? Cumpliendo con 0 menor o igual a CA menor o igual a W, ¿ya? Porque, ojo, también estamos con esta restricción, o sea, entonces D estrella sería el máximo, ¿sí? De dividendos que puedo sacar según lo que me deja el gobierno, pero siempre cumpliendo la restricción, ¿sí? Siempre cumpliendo la restricción. Muy bien, entonces, en definitiva, ¿qué nos está quedando? Si yo quiero simplificar el problema, o sea, reemplazando todo, ¿qué tenemos? Que el objetivo del banco, de los banqueros o de los accionistas es maximizar entre dos magnitudes. O sea, queremos ver el máximo de dividendo que puedo sacar versus el máximo del valor original que puedo sacar en acciones. Entonces, si ven, no, esta es la nueva forma del problema de maximización, ¿ya? O sea, lo que se está buscando, lo que están buscando los accionistas es ver entre el dividendo que puedo sacar en uno y el valor original que teníamos con todo el proyecto, ¿cuál de los dos escojo? Si quieren, esto también se podría escribir como DS estrella igual al máximo entre el D estrella, que es el máximo de dividendos que puedo sacar, y B estrella, que es el máximo original de valor que puedo extraer. El primer caso, ¿sí? Sería, entre comillas, el looting, o sea, saqueo. Y el segundo caso sería jugar limpio, entre comillas, ¿no? Jugar limpio. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos opciones. Es decir, a un agente racional en términos económicos, recuerden que lo que le interesa es maximizar la ganancia, se acabó. Bien capitalista, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué va a hacer este agente? ¿Va a jugar limpio y volver a sacar el valor B, que era el original que sacaba antes del salvataje? ¿O será que va a sacar todo en dividendos y le va a quebrar al banco? Entonces hay dos opciones, ¿no? ¿Cuál va a escoger? Obviamente la que le genere más ganancia. Pero todo esto recordando que estamos sujetos a, si o sea, no puede escoger libremente, sino que está restringido por qué valor. Sujeto a 0 menor o igual a C por A menor o igual a W0. ¿Ya? ¿Por qué ya no van las otras restricciones? Fíjense. Nosotros ya reemplazamos la restricción de delta 2S, entonces esta ya no va. Y luego nosotros, ¿qué hicimos? Reemplazamos delta 1S por MA. Entonces ya no hace falta poner la otra restricción. Porque sabemos que de ley, para maximizar,
van a sacar el máximo de dividendos, que es lo mismo que sacar MA, que es el límite que puso el gobierno. Entonces ya no me hace falta entrar en los detalles, porque dentro de estos valores está el delta 2S y también está MA. Entonces, esto de aquí es el problema en compacto que plantean a Kerlove y Roller. ¿Sí? Entonces, listo. Este es el problema. Obviamente que ese problema tenemos que simplificarle, mejorarle para poder nosotros sacar nuestras soluciones, pero ya podemos intuir que de aquí van a decirse las principales conclusiones del modelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin resolver la gráfica ni nada, sino ya solo con esto podemos sacar el resultado principal. Entonces, ¿cuál es el resultado principal que arroja el modelo? No hay mucho a dónde ir, ¿no? Entonces, el resultado principal plantea lo siguiente. Si D estrella es mayor a B estrella, ¿sí? Entonces, los propietarios, ¿ya? Entonces, los propietarios, y aclaremos qué significa eso, ¿no? ¿Ya? Si D estrella es mayor a B estrella, es decir, el valor presente extraído en dividendos 1S, porque eso significa D estrella, ¿sí? Entonces, el valor presente extraído en D1S estrella es mayor al valor que originalmente se obtenía sin salvataje. Originalmente se obtenía sin salvataje. Vamos a ver esto un poco. Sin salvataje, coma, ¿ya? Entonces, eso es la interpretación de esa desigualdad, ¿no? Entonces, si D estrella es mayor a B estrella, es decir, el valor presente extraído en delta 1 es mayor al valor original que se obtenía sin salvataje, todo es máximo, ¿no? Todo es máximo. Entonces, los accionistas, ya puse eso, disculpen. Entonces, los propietarios o los accionistas, por si acaso no, como este es el problema original, lo ponemos en A. Después ya saben que lo pasamos a crédito. Entonces, los propietarios eligen A y por tanto eligen L0, o sea, eligen créditos, tal que maximizan la extracción de recursos del banco, ¿sí? Extraen la extracción, maximizan, perdón, la extracción de recursos del banco vía dividendos en delta, perdón, en T igual 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si D estrella es mayor a B estrella, entonces maximizan la extracción de recursos del banco vía dividendos en T igual 1 y dejan que el gobierno se haga cargo de un banco. Bueno, a ver, pongámoslo en orden, ¿no? Disculpen aquí, me atrasé un poquito. Ya, entonces lo primero que hacíamos, ¿no? Tal que maximizan la extracción de recursos del banco vía dividendos, coma, quiebran al banco y el gobierno se hace cargo. Eso, se hace cargo. O sea, entre paréntesis surge el looting, lo mismo que el saqueo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Estamos tratando de decir que en este modelo, ¿sí? Si D estrella supera B estrella, surge el looting, ¿ya? Esto en pocas palabras significa que el looting o el saqueo surge cuando el D estrella es mayor al D estrella, ¿ya? Recuerden, ¿qué significa que D estrella sea mayor a B estrella? Significa, volviendo a todos los pasos originales, ¿ya? Básicamente significa que el dividendo 2 está en el caso 0. ¿Sí? Porque en el caso 0, recuerden que sale, o sea, que estaba 0, está 0. Después de 0, nosotros sumamos y nos dio 1 más de 2 delta 1S. A todo esto le hemos llamado D. ¿Sí? Lo que está aquí, le llamamos D. Entonces estamos justo en el caso de pérdida.
Entonces, si D estrella es mayor a B estrella, estamos en el caso en el cual está perdiendo, ¿sí? Está perdiendo el negocio, está perdiendo el banco. El banco está dejando un valor presente negativo. Hay quiebra. Y por tanto, los que se hacen cargo de la quiebra son los agentes del gobierno. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. Este es el caso que obviamente nos interesa, de estrella mayor a la estrella, porque en ese caso está el saqueo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es visualizar este resultado, y vamos a visualizar este resultado como unas gráficas, ¿sí? Que va a hacerlo muy, muy claro. ¿Ya? Va a dejar el resultado de una forma muy, muy evidente, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra lámina, ¿sí? Vamos a una lámina D. Entonces, para visualizar el resultado, para visualizar el resultado, para visualizar el resultado, agregamos algunos supuestos. Agregamos supuestos. ¿Ya? Entonces, más supuestos, pero es para que se pueda graficar, ¿no? Solo un supuesto más, de hecho. 18. Entonces, asumimos que M es una constante, que está entre 0 y 1. ¿Ya? Recuerden que M es el límite de dividendos que se le permite sacar al banco en el periodo 1. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que nosotros le llamamos a D, estrella, era igual a 1, perdón, D era igual a 1 más R2 por el dividendo 1S. ¿Sí? Pues nosotros habíamos escrito esta ecuación. Esto es el valor presente que se saca en dividendos 1S. Pero sabemos también que delta 1S tiene que ser igual a M por A, si es que queremos el máximo. Y sabemos que eso es lo mismo que poner M por W0 más L0. ¿Estamos de acuerdo? Pues en vez de poner A, yo puedo escribir W0 más L0, ya para ir planteando el problema, ¿no? Entonces, nótese, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces, D sería igual, resuelvo esta operación. Bueno, voy reemplazando, ¿no? Delta 1S es M por W0 más L0. O sea, yo puedo decir que D es igual 1 más R2 MW0 más 1 más R2 ML0. Y fíjense que me quedó D por una constante, ¿sí? Esto de aquí es una constante, y esto es otra constante. Entonces es otra recta. O sea, D es igual a D0 más D1 L0 con D0 igual a 1 más R2 MW0 y D1 igual a 1 más R2 con M. Es decir, con el supuesto que acabamos de poner, el 18, lo que estoy haciendo es que esta D se transforma en otra recta. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el modelo se pueda escribir como dos rectas. ¿Por qué dos rectas? Recuerden ustedes, ¿sí? El modelo está acá, ¿ya? Este modelo. Recuerden ustedes que B era una recta, ¿sí? B era una recta, B igual a B0 más B1L0. Ahora D es otra recta. Entonces, con el supuesto que acabo de escribir, yo puedo simplificar el modelo y dejarlo como dos rectas, ¿sí? Entonces, reemplazando, B estrella es, perdón, B es estrella, ¿qué me va a quedar? Entonces, recuerden que B es estrella es igual al máximo entre maximizar en A, D, y maximizar en AV, ¿ya? Sujeto a la restricción, ¿ya? Pero esto es lo mismo que escribir BS estrella es igual a maximizar el máximo en A de una recta de 0 más de 1 L0, ¿sí? Que es la recta que acabamos de escribir. De 0 más de 1 L0, pues la vuelvo a escribir. Entonces ya no estoy maximizando en A, estoy maximizando en crédito, L0. O maximizar en L0 B. ¿Y qué era B? La otra recta. B0 más B1, L0. ¿Ok? Entonces esto es ya para poder hacer la gráfica. Entonces, ¿qué me está diciendo esta notación? Me está diciendo que, bueno, ya en la práctica para nuestro ejercicio, para el que estamos haciendo gráficamente, el objetivo se reduce a maximizar entre dos rectas. Ambas rectas sujetas a ¿cuál restricción? 0 menor igual. Ojo, ahora estoy en L0. Entonces, ¿cuál restricción tengo que usar? La restricción que yo en su momento usé para L0. ¿Sí? Porque ya no estoy en A, estoy en L. Entonces, me volvería a quedar L0 menor o igual a W0, 1 menos C sobre C. Sabiendo que C está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Y qué más?
bueno, puedo volver a escribir todas las constantes que están conformando el modelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las constantes que conforman el modelo? De 0, que es igual a 1 más R2, MW0, de 1, que es igual a 1 más R2, M, de 0, que es igual a ρ2 más 1 más R2, ρ1 W0, y B1, que es igual, recuerden que B1 es la clave aquí, ¿no? Porque todos los demás es positivo, fíjense, esto es positivo, todos los valores son positivos, esto de aquí es positivo, esto también es positivo, y el que siempre va a cambiar de signo es B1. B1 puede ser ρ2 más 1 más R2, ρ1, ¿ya? Menos 1 más R2 por 1 más R1. ¿Ok? Listo. Todo esto que está aquí ya es el problema gráfico que podemos resolver. Entonces, este de aquí ya es un problema que nos está diciendo todas las instrucciones de cómo resolver, ¿sí? Con gráficos. Entonces, por aquí lo voy a poner incluso resaltado. ¿Ya? Entonces, resaltamos esto de aquí. Y bien, este caso es el que nosotros vamos a enfocarnos a resolver de manera gráfica, ¿ok? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a resolver de manera gráfica. Ahora, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en casos importantes para nosotros, ¿ya? Nos vamos a poner un ejemplo gráfico. O sea, puede ser que haya más casos, pero nos vamos a concentrar solo en los que nos interesan. Entonces, ejemplo gráfico. Lo de siempre. Tenemos un panel. Vamos a hacer dos casos, ¿ya? En el un caso, bueno, en ambos casos tenemos el plano cartesiano que estábamos analizando en un inicio, ¿no? Tenemos aquí el crédito, L0, y en el eje vertical tenemos B, pero ahora también va a estar D, ¿sí? Entonces noten la diferencia, antes solo estaba B, ahora también va a estar D. ¿Por qué está D? Recuerden que D representa a el nivel de recursos que se saca con dividendos. O sea, D es jugar sucio, looting, saqueo. B es el caso original, el jugar link, ¿ya? En ambos casos que teníamos, recuerden que teníamos un límite. O sea, el gobierno ponía un límite al apalancamiento, o sea, un límite al crédito, que era W1 menos C sobre C, ¿ya? W0. Y lo mismo acá, ¿no? El mismo límite. Entonces, son las mismas gráficas que teníamos antes. W0, 1 menos C sobre C. ¿Ya? ¿Qué más? En ambos casos sabemos que siempre se cumple que B0 es mayor a 0. Lo que cambia es B1. B1 es menor a 0. Ya no vuelvo a escribir la interpretación porque ya sabemos lo que significa. A ver, perdón. Este caso es mayor a 0. El otro caso es menor a 0. Ya. ¿Y qué tenemos? Para graficar sabemos que el intercepto en ambos casos es positivo. Entonces B0 es positivo. Aquí también B0 es positivo. Y graficamos las mismas rectas que teníamos antes. Entonces teníamos una recta que iba así. Y en el otro caso teníamos una recta que iba acá. Recuerden que no tiene que ser negativa, pero la dibujamos negativa para llevarlo al extremo, ¿no? Muy bien. Entonces, con todos estos casos ya dibujados, ¿qué era lo que sabíamos hasta ahí? Lo que nosotros sabíamos era que salía este resultado, ¿no? O sea, aquí estaba B estrella, cuando es pendiente positiva, ¿ya? Y en el otro caso, cuando era pendiente negativa, B estrella estaba justo en el intercepto, ¿ya? O sea, ¿cuál era el objetivo original? Maximizar, ¿sí? O sea, escoger el crédito que maximizaba B. Escoger el crédito. Entonces, hasta ahí es el mismo caso que ya hicimos antes. Cuando la rentabilidad es alta del proyecto, recuerden que eso significaba la pendiente positiva. Rentabilidad alta. Cuando el proyecto me da rentabilidad alta, entonces yo escojo endeudarme, L0. En cambio, cuando el proyecto me da rentabilidad baja, yo escogía no endeudarme. Por eso es que me sale de estrella en este punto, L0 igual 0. Ahora dibujemos la otra recta. ¿Cuál es la otra recta? La recta D. Entonces no se olviden, ¿no? Esta es la recta B. Ups, con el mismo color. Recta B igual B0 más B1 L0. ¿Ya? No olvidemos que esta es la recta B igual B0 más B1 L0. Entonces ahora dibujemos la otra recta, la recta en azul. ¿Ya? La recta en azul no tiene que cortar ni tiene que tener la misma pendiente, pero voy a hacer arbitraria. ¿ya? Entonces voy a hacer una cosa así. No tiene que ser paralelo, ¿no? Entonces no quiero que parezca paralelo. ¿ya? Solamente mencionarles que aquí está de 0. ¿sí? El intercepto y crece. Esta recta siempre tiene pendiente positivo. ¿ya? O sea, este es un caso que nunca cambia. O sea, D0 es positivo y D1 es positivo. ¿sí? D0 es positivo, D1 es positivo. Siempre. ¿Por qué?
Si ustedes ven la recta que sacamos en D, todos los términos 1 más L2 por M son positivos. Entonces no hay por ningún lado que esto se vuelva negativo. Y ese detalle es clave. Ok, entonces tenemos esta recta en azul, que es en cambio la recta D. ¿Sí? Entonces la recta D, voy a escribir acá abajo, recuerden que es de 0 más de 1 al 0. Y en cambio, ¿cómo se lo ve la misma recta en este otro gráfico? Sería algo así, ¿no? Ya, más o menos, ¿no? Disculpen, no está exactito, pero más o menos. Trataré que quede un poco más exacto, ¿ya? O sea, es la misma recta en ambos casos, ¿no? Sería una cosa que va aquí. Ya, listo. En ambos casos, noten que la recta azul tiene un máximo, que sería de estrella. ¿Sí? En ambos casos, la recta azul tiene un máximo. Y ese máximo en este ejemplo se ve en el tope, o sea, en el máximo de crédito. Si poníamos otros supuestos, nos salían otras gráficas, pero con estos supuestos nos quedan estas gráficas. Bien, ¿qué podemos ir concluyendo con la solución gráfica que acabamos de obtener? Vemos lo siguiente. En el caso original, B estrella está más alto que D estrella. D estrella mayor a D estrella. Entonces, este caso es un caso en donde, pese a que los accionistas del banco podrían quebrarle al banco, es más rentable jugar limpio porque el proyecto es bien rentable. Listo. Entonces, aquí, ¿cuánto es el nivel de crédito óptimo? L es 0 estrella igual doble de 0, o sea, el máximo de crédito. Es el mismo caso de antes, no ha cambiado nada. O sea, cuando el proyecto es bien rentable, no cambia nada, ¿ya? Pero bien rentable, o sea, tiene que ser un proyecto bien rentable. ¿Qué sucede en el otro caso? En el otro caso, como pueden ver, D estrella es mayor a B estrella, ¿sí? En este caso, D estrella es mayor a B estrella. ¿Eso qué significa? Los bancos, o bueno, sí, el banco, ¿qué nivel de crédito va a escoger? Si el banco escoge 0, como hacía antes, solo obtiene B estrella. En cambio, si el banco obtiene o escoge máximo crédito, o sea, el banco se va por L0 estrella igual a W0, o sea, igual maximiza el crédito, ¿qué logra el banco? El banco logra obtener de estrella. Y de estrella es mucho más alto que la pérdida, porque aquí ven que se puso a negativo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en el segundo caso, si el proyecto, recuerden que B1, la pendiente es clave aquí, ¿no? Si el proyecto no es lo suficientemente rentable, ¿sí? O sea, si el proyecto no es rentable, el banco igual se endeuda. ¿Por qué se endeuda? Porque sabe que aunque se endeude y después tenga que pagar a los clientes, no importa. Los accionistas se llevan los dividendos, quiebran al banco y luego el gobierno se hace cargo del banco. Entonces, si bien, es como que los accionistas ya se dieron cuenta que ellos pueden tranquilamente maximizar el crédito porque básicamente se llevan la plata del crédito. Entonces, esa es la lógica. Los accionistas se llevan la plata del crédito y con la plata del crédito se pagan altos dividendos y luego el gobierno se hace cargo de lo que no se pudo pagar con el proyecto, porque el proyecto salió negativo. Entonces, aquí, si quieren, el gráfico de la izquierda es el de jugar limpio. Pero juegan limpio porque es rentable, o sea, no es que juegan limpio porque sean buenos. Y en el otro caso viene justamente el looting o saqueo. Y aquí está el salvataje. Entonces, repito, el salvataje surge porque esta recta tiene pendiente positiva, en cambio la otra recta tiene pendiente negativa. Ojo, pudo pasar que esta recta esté muy arriba, ¿no? Pudo pasar, pero lo más probable es que tengamos una recta parecida a esta, ya en un ejemplo más realista. Entonces la recta cae o incluso quiebra, o sea, imaginen, los banqueros dicen, tomemos todos los depósitos de la gente, todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque no importa. Si es que quebramos, o sea, si el proyecto en el que invertimos no es bueno, imaginen que invierten en hipotecas subprime. Entonces, si las hipotecas no resultan buenas, no importa, quebramos, pero es el gobierno el que se hace cargo. Nosotros ya nos llevamos nuestros dividendos y nos vamos a festejar en Mónaco. Mientras un montón de gente quiebra, a menos que el gobierno le salve. Entonces, aquí surge completamente la idea del looting. ¿Ya? Entonces, para cerrar, conclusión. ¿Ya? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este modelo? Es más importante, ¿no? En el caso de estrella, a ver, pongamos desde el inicio. En el caso que B1 sea menor a 0, ya sabemos qué significa esto, ¿no?
el proyecto tiene menos rentabilidad que el crédito. ¿Ya? Pese a que el proyecto en el que se invierte tiene baja rentabilidad, baja rentabilidad, ¿sí? Pese a que el proyecto tiene baja rentabilidad, de modo que no debería pedirse prestado. ¿Por qué no debería pedirse prestado? Porque si el proyecto es muy bajo en términos de rentabilidad, no puedo pagar con el mismo proyecto el crédito. Entonces no debería pedirse prestado, ¿sí? Sin embargo, ya, pese a eso, sin embargo, el banco de inversión se apalanca al máximo. Ya vean eso, el banco de inversión se apalanca al máximo. Justo lo que pasó en la crisis financiera de 2007 a 2009. Bancos que se apalancaron hasta 33-1, o sea, por cada dólar de capital propio, 33 de créditos. ¿Sí? Entonces, los bancos de inversión se apalancan al máximo. Los propietarios se llevan todo el dinero. Bueno, no todos los propietarios extraen todo lo que pueden en delta 1S, o sea, en los dividendos del periodo 1, toman. El valor presente que deja el banco es negativo. Entre paréntesis, el banco quiebra. Banco quiebra. ¿Sí? ¿Y qué más? El banco quiebra y el Estado se hace cargo. Listo. Y el Estado se hace cargo de todo. Entonces es un resultado tenaz. ¿Sí? Un resultado tenaz porque en esencia está mostrándonos cómo puede surgir el saqueo. ¿Sí? El saqueo puede surgir en estas condiciones. Entonces, finalmente quiero dejar solo señalando ya, esto es solamente un puntito extra que quiero dejar señalando, no, ya no tenemos mucho tiempo, estamos casi sobre el tiempo y me disculpo. Solo quiero dejar planteando esta duda. ¿Sí? Pues la pregunta es, ¿cuándo la estrella es mayor a la estrella? ¿Sí? Entonces hay una pregunta clave y es ¿cuándo pasa esto? ¿Ya? Entonces esto solo se los voy a dejar la respuesta para que si quieren busquen y analicen. Resulta ser que esto sucede, ¿sí? ¿Cuándo pasa esto? Sucede cuando C, ¿se acuerdan que C es el límite que pone de apalancamiento, ¿no? El gobierno. Si C, ¿sí? O podemos decirlo así, ¿no? Vamos a escribirlo así, ya muy rápido, ¿ya? Solamente nos vamos a poner esto. D estrella va a ser mayor a B estrella cuando C sea menor a un C límite, ¿ya? Y ese C límite, ¿a qué es igual? ¿Sí? Entonces esto lo pueden sacar ustedes si sacan la desigualdad y demuestran. ¿Ya? No les pongo la demostración porque estamos sobre el tiempo. Pero ¿cómo es esto? C es igual a 1 más R2 multiplicado a M más 1 más R1 menos Rho2 más 1 más R2 Rho1 sobre 1 más R2 por 1 más R1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando B1 es menor a 0. ¿Ya? Entonces, este resultado, repito, ya no tenemos tiempo para revisarlo, pero se los dejo planteado, ¿no? O sea, ¿qué trata de decir esto? Si el gobierno pone un límite muy bajo, si pone una C muy baja, el saqueo aparece cuando el proyecto es bajo, de baja rentabilidad. ¿Ok? Bueno, esto se puede demostrar, no lo vamos a hacer, es un resultado ya un poco más matemático, pero creo yo que con esto ya captamos la idea principal del modelo de saqueo de Akerlof. ¿Sí?
Dejo este resultado para quienes tengan inquietud, hagan la demostración, van a ver que les sale van a obtener esto. Esto no lo mencionan aquí, lo saqué yo, pero sale de los supuestos que hemos construido. ¿Ok? Y con esto damos por concluido el video del día de hoy. Gracias.